En el capítulo 6 de la temporada 10 de la serie de Big Bang Theory, se nos ejemplifica el problema moderno de la libertad, pues uno de los protagonistas se encuentra pensativo en la paradoja del asno de Buridán, la cual señala que un burro hambriento que se encuentra entre dos pacas de heno colocadas a la misma distancia, éste moriría de inanición. En esta nueva oportunidad charlaremos sobre bajo la siguiente pregunta: ¿existe la libertad o el libre albedrío? Hoy damos inicio a nuestro podcast de Creer, donde charlaremos sobre temas que como católicos las hemos pensado, pero no siempre nos hemos armado de valor para preguntarlas. Para responder esta pregunta, hoy nos encontramos con el padre Luis Fernando Arteaga Barbosa y con el laico Mauricio Dávila, o su nombre completo, Mauricio Olivier Dávila Jordán. Dos hombres católicos súper activos dentro de la iglesia. Un padre obviamente es alguien muy activo dentro de nuestra iglesia, pero es mejor que ambos se presenten de mucha mejor manera a todos ustedes. Así que adelante, los escuchamos. Muy bien, un saludo a quienes siguen este proyecto Creer. Agradezco a Isaac por haber pensado en mi persona también para poder participar en esta sección. Y bueno, esperamos un poco hablar sobre este tema de la libertad. Como él bien lo decía, mi nombre es Luis Fernando Arteaga Barbosa. Actualmente soy vicario parroquial en Nuestra Señora de Fátima, en Villa Fátima. Y como pueden saber, pues aquí llega el frío con todo su esplendor, ¿no? Y bueno, estamos aquí para servir a toda la comunidad parroquial y también al servicio de quienes necesiten, ¿no? Como por ejemplo en este segmento, ¿no? Estamos prestando un servicio con un tipo de entrevista, un tipo de charla y bueno, también eso es un servicio que estamos disponible a dar y qué más hermoso también poder enriquecerse con otras opiniones o otros tipos de comentarios sobre el mismo tema, ¿no? En este caso que me encuentro junto con Mauricio, ¿no? Entonces, un gusto y un saludo grande para cada uno de ustedes. Recen por mí, por mi ministerio y bueno, Dios les bendiga. Tengo 32 años, entonces, nada, aquí estamos, todavía en la flor de la juventud. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Mauricio Dávila, ya me han presentado. Primero que todo, muchísimas gracias al Proyecto Creer por haberme invitado, en especial a mi querido hermano Isaac, con el que estamos compartiendo algunas clases de teología, que eso es un sueño que tenía hace muchos años. Un poco hablarles de mí rápidamente. Yo pertenezco al movimiento apostólico de Schoenstatt y digamos, soy parte del equipo de liturgia y también ayudo en algunos apostolados dentro del movimiento. Um, ¿Qué más les puedo contar de mí? Soy abogado, tengo la profesión más odiada por muchos y más querida por otros. Más querida por quienes ganan el juicio y más odiada por los que no ganan. Entonces, creo que estoy ahí, estoy como este burrito del que vamos a hablar, yo creo, durante este programa. Tengo 49 años, así que yo podría ser el padre de ambos, aunque tenemos un padre espiritual, pero claramente yo soy la parte de la vejez representada en este grupo. Así que muchísimas gracias de nuevo, Isaac, y a las órdenes. Vamos a hablar un poquito del tema tan difícil a veces que es ser libre. Fantástico, y es bastante agradable poder conocer dos hombres católicos muy apasionados, jóvenes en espíritu, uno más joven que el otro en carne, pero jóvenes en espíritu al final de cuentas. Y juntos creo que vamos a poder tratar de responder y desglosar la pregunta inicial, ¿no? Si existe la libertad o el libre albedrío. Es un interrogante que pues a todos nos hace cuestionar muchas cosas.
Pero para no ir diciendo de más, comencemos con algo simple y al mismo tiempo complejo. Desde su perspectiva de laico y de sacerdote, ¿qué significa ser libres realmente? Yo quisiera comenzar. Yo creo que por una parte hay que entender la libertad y rápidamente entendamos la libertad como la ausencia del yugo. Es interesante esto, ¿no? Es decir, el hombre libre, la persona libre, la humanidad libre, individualmente o colectivamente, es la que no está sujeta a un yugo, pero no está sujeta a un yugo forzado, obligada, sino más bien está, ahora vamos a usar la palabra, libre. Es decir, que ella escoge el yugo que quiere tener, la carga que quiere tener. Para mí es fundamental lo que dice el catecismo, porque se parece mucho y yo creo que tal vez es una excelente definición, porque nos dice, la libertad es un poder, ¿no? Radicado en la razón, y esto es importantísimo, en la voluntad. O sea, la razón es razonable, nace de la razón, pero también de la voluntad de cada persona, de obrar o de no obrar, en otras palabras, de tomar decisiones. Ahora, el libre arbitrio es la decisión que yo puedo tener de mí mismo. Ahora, básicamente, la pregunta es, ¿somos realmente libres? A partir de entender esa libertad, sí somos realmente libres en tanto y en cuanto tenemos la decisión, sin algo o alguien extraño a nosotros que nos obligue a actuar de la manera que nosotros no queremos actuar, que nos obligue a decidir de la manera que no queremos decidir. ¿Qué yugo vamos a tener? ¿Qué carga vamos a tener? ¿A qué nos vamos a atar? Así, si uno decide casarse, por ejemplo, o uno decide entre un trabajo y otro trabajo, tiene la libertad, es decir, tiene el poder de decidir aceptarlo o no aceptarlo. Y si no se ve forzado por las circunstancias o por alguien y toma esa decisión, consiente esa decisión, es libre verdaderamente. Ahora, ahí está y lo voy a dejar ahí la primera parte, pero el punto fundamental de discordia que hemos tenido entre cristianos, por ejemplo, es que si Dios sabe de manera infalible, es decir, inequívoca, qué es lo que yo voy a hacer mañana, entonces no tengo libre albedrío. Es decir, es un dilema entre un Dios que sabe el futuro, pero al mismo tiempo te quiere dar libre albedrío. Y ahí vamos a hablar un poquito más adelante tal vez de la predestinación, que eso me gusta mucho. Ahí digamos, una respuesta corta a esta primera pregunta tuya, Isaac. Bien, complementando un poco a esto, ¿no? Lo que comentaba Mauricio, haciendo referencia al catecismo de la iglesia, ¿verdad? La voluntad, pues se tiene que tener el uso de la ratio, ¿no? En el ser humano, y precisamente las tres categorías con las que como seres humanos hemos sido creados por parte de Dios, está esto, ¿no? Que es la memoria, la razón y la voluntad, ¿no? Entonces, son tres factores, elementos muy importantes en el ser humano, ¿no? Ahora tenemos que un poco cualificar tal vez esto, ¿no? Si hablamos un poco de la libertad de acto, de acción, que mayormente el ser humano reclama su libertad en base a esto, ¿no? La libertad de acción, ¿no? O sea, hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces, un poquito se limita o se pone en ese sentido el tema de la libertad, ¿no? Hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces, en cuanto hago lo que yo quiero, pues verdaderamente soy libre, ¿no?
pero si no hago lo que quiero, es lo que comentaba Mauricio, ¿no? Entonces tengo un yugo, ¿no? Y no me siento libre, ¿no? Entonces hay que ver este tema, ¿no? Si estamos hablando de la libertad de actos o estamos hablando sobre la libertad del libre albedrío, ¿no? Que se hablaba. Entonces, creo que estas dos concepciones o estas dos nociones un poco nos pueden encaminar o llevar a hablar sobre este tema de la libertad, ¿no? Ya que el libre albedrío va en relación a esto, lo que es la voluntad, y precisamente lo que comentaba Mauricio, igual lo estaba pensando yo cuando él lo estaba comentando sobre el tema de la predestinación, ¿no? Y me hacía recuerdo sobre un tema de la libertad y la predestinación en Francisco Suárez de Vitoria, ¿no? Entonces, un poquito esto nos puede llevar a reflexionar y ver cómo Dios nos ha capacitado como personas para realmente ser libres, ¿no? Me parece fantástico lo que dicen, más con el hecho de que entonces a partir de este primer acercamiento hacia la propia libertad, podríamos decir de alguna manera, y si me estoy equivocando me corrigen, que la libertad depende un poco de la perspectiva individual de cada uno. Como decían, el tema soy libre desde mi perspectiva, si puedo hacer lo que quiero hacer, entonces desde esa perspectiva soy libre, pero desde otra perspectiva no soy libre. Entonces tal vez hay que enfocar, no sé si enfocar, pero tal vez eh, enfatizar más tal vez en cuál es la libertad a la cual debemos encaminarnos, ¿no? Porque hay una libertad que es en la que creemos que si tomamos las decisiones que queremos, somos libres, pero eventualmente esa cae en, en un acto medio vicioso que se convierte justamente en el libertinaje. Bajo todo esto, creo que podríamos retomar o poco retomar ese ejemplo que yo ponía en un inicio de este podcast, el ejemplo del pobre burrito de Buridán. Ustedes, de manera individual, planteando esta primer acercamiento hacia la libertad, ¿se han sentido alguna vez como el pobre burro de Buridán? Es una buena pregunta. Y a ver, un poco para nuestros oyentes que no conocen mucho este tema, porque también es bien bonito. Este es un dilema, es decir, como que no tiene solución, entre comillas. Es como decir, este burrito que encuentra dos, ¿no? Dos sacos de alimento, cualquiera que sea este alimento, y no sabe cuál comer. Entonces, al no poder decidir, y esto es fundamental, ¿qué es lo que pasa? Lo que le pasa es, no elige y se muere de hambre. Y también hay otra forma de mirarlo, ¿no? Es el mismo burrito que tiene que decidir entre el agua y la comida. Entonces, si toma el agua, se muere de sed. Si toma la comida, o perdón, si toma el agua, no, se muere de hambre. Y si toma la comida, se muere de sed. Y como no puede decidir, se muere el burrito por una o por otra razón. Por eso es un dilema, es bien difícil de salir. Eh, yo me he sentido así, y a eso le llamo crisis existenciales, ¿no? ¿Por qué le llamo crisis existencial? Porque no tienes un norte, no tienes tu brújula que te dice anda por aquí, anda por allá. No tienes esa posibilidad y te sientes acorralado. La vida te acorrala. No sabes qué hacer, no sabes qué estudiar, no sabes si te va a ir bien, no sabes si tu elección es la correcta. Pero aquí yo creo que hay un tema fundamental, que lo que se debe contar siempre para salir de este dilema del burrito de Buridán es contar con algún criterio de elección. Es decir, en determinadas circunstancias, llevar decisiones,
irreflexivas o tomar decisiones irreflexivas sin poder discernir, sin poder pensarlas, puede ser bueno, porque a veces tomamos una decisión sin pensarla, irreflexiva totalmente, y nos da resultados positivos. Y le decimos, pucha, de suerte me salió bien, ¿no? Es como cuando estás en un partido de fútbol y dices, le voy a lanzar la patada a ver si hago gol. Y le das con toda tu fuerza, te encomiendas a la Virgen y le dices, por favor, que llegue la bola y ¡pam! Metes gol. Pero siempre lo recomendable es tomar decisiones con un criterio para tomar esas decisiones. O sea, reflexionando. En otras palabras, usando lo que el padre muy bien nos decía, la razón, la mente, la racionalidad. Eso es fundamental para mí y esa es la forma de salir de este dilema del burrito. Bien, ¿no? Yo creo que como personas, bueno, al final el burro es el burro, ¿no? Y parece que no tenía voluntad propia para poder decidir, ¿no? Entonces, en comparación con las personas, a veces podemos caer en esto de tomar el papel del burro, ¿no? No saber qué hacer, ¿no? Pero al final el burro sigue siendo burro, ¿no? Entonces, ahí sí nos diferenciamos por el tema de la razón, ¿no? De la ratio, donde a través de una reflexión podemos al final tomar una decisión, porque el mismo hecho de que las circunstancias nos vayan un poco apretujando e insistiendo, porque toda circunstancia de algún modo nos insiste de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde entra también nuestro ser de persona, ¿no? Entonces, el poder elegir frente a todo tipo de circunstancia siempre va a ser algo determinante también para nosotros, ¿no? Y ahí está el carácter reflexivo que tenemos que tener como personas, como seres humanos, ¿no? Sí, es cierto que a veces nos puede pasar esto, lo del burrito, ¿no? No saber qué hacer, o también no estamos lejos de podernos equivocar, ¿no? Pero equivocarnos 2, 3 veces en lo mismo, eso ya es un poquito caer en lo del burrito, ¿no? No saber un poco tomar una decisión definitiva frente a algo que se nos presenta o se nos pone en el frente, que a veces puede ser la misma situación, pero la decisión también puede tener sus determinaciones en nuestra vida, ¿no? Porque toda decisión siempre va a tener un resultado, ¿no? Sea positivo o sea negativo, pues ahí también está el tema de la simpatía y el riesgo que muchas veces tenemos que tomar frente a las decisiones, ¿no? Entonces, este burrito se quedó sin comer, sin beber, por el hecho de no haber elegido, ¿no? Y creo que como personas, las mismas circunstancias nos van llevando a tomar una elección y por lo tanto una decisión, y esto con lo que conlleva, ¿no? Con sus, ¿cómo se dice? Con sus dificultades o también con sus oportunidades, ¿no? Genial, hermano, o padre. Eh, hermano y padre. En este caso, creo que lo que decían me hizo recuerdo mucho a lo que mi director espiritual me decía antes de tomar una decisión. Ora, que la oración te va a ayudar con el discernimiento necesario para elegir una buena opción. Pero el tema aquí está que esa opción, como bien lo decías, padre, es que implica ya sea un pro o un contra. Y, y tenemos que aprender también a vivir con la responsabilidad de las acciones que hemos tomado, ¿no? Sean buenas o malas. Entonces creo que ese es un elemento muy importante. Tal vez la oración, no sé si están de acuerdo en ese sentido, antes de ir Yo creo que, avanzando. mira, te soy sincero, Isaac, tú has tocado un punto neurálgico, porque es el punto, todavía no hemos hablado, por ejemplo, y eso me va a encantar oír al padre y a ti, de este tema tan impresionante que es la libertad y la religión, ¿no? Que creo que lo vamos a hablar. Pero
tú has dicho algo fundamental. Tú has dicho, para poder discernir, tengo que orar. Y hablábamos hace un minuto de la predestinación. Voy a tratar de hacer una larga historia corta. Hay cristianos, hay cristianos que dicen, oye, me despreocupo. Y les voy a explicar cómo hay cristianos que se despreocupan. Hay cristianos que creen que Jesús, que Dios, eligió quiénes iban a ir al cielo y quiénes iban a ir al infierno desde antes que inclusive los pueda formar, los pueda crear. Entonces, les voy a dar un ejemplo típico, ¿no? Dios creó a Judas sabiendo que Judas ya se iba a ir al infierno. Por lo tanto, Judas está segurísimo en el infierno, no hay dónde perderse. Y Dios creó a María sabiendo y predestinando a María a decir sí, y María iba a ser la mamá de Jesús, su hijo, y iba a ser santa por el resto de su vida. Hay cristianos que dicen, Dios no solamente ha elegido a algunos, sino que a esos algunos los va a salvar. Y tanto es así, ¿sí?, que hay una elección incondicional de Dios, de los elegidos por Él, que se van a ir al cielo, y hay una elección incondicional de aquellos que se van a ir derechito al infierno. Así que no importa lo que hagan en la tierra, bueno, malo o por lo que sea, unos irán al cielo, otros irán al infierno. Y también van a dar un paso más allá y te dicen, es más, Jesús vino aquí, ¿a qué? Jesús vino, eso es bien importante, a morir no por todos los hombres, sino vino a morir por esos elegidos, que son su iglesia. ¿Y por qué es importante este tema? Porque ahí uno se pregunta y dice, bueno, si yo soy elegido, ¿para qué tengo que orar? Ya estoy elegido, en el extremo, claro. Y el que se cree condenado por la vida que tiene, podrá decir, oye, pero ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a pedir? Si igual me estoy yendo al infierno, si ya sé que voy al infierno. Vean cómo una deformación del entendimiento de lo que es Dios, y es por eso que para mí la iglesia es tan importante, nos puede llevar a errores muy grandes. Y estoy hablando, por ejemplo, de la llamada elección incondicional, la expiación limitada de Calvino, que hay muchísima gente que lo sigue y que entiende y que comprende que es correcta. En nuestra iglesia, esta libertad, esta decisión, implica que Dios sabe todo de nosotros, pero Dios ha elegido, ha tomado una decisión de regalarnos la posibilidad de tomar decisiones propias, sin presiones de Él. El catecismo le dice esa ceguera santa, ¿no? Es la ceguera de Dios. Es como cuando tú estás con tu hijo y tu hijo, tú sabes que es un travesón y tú sabes que está cerquita y sabes que se puede caer, pero dices, a ver, bueno, que matarse no se va a matar, pero él tiene que tomar decisiones. Y él toma las decisiones, a pesar de que tú puedes saber que esa decisión puede ser mala. Y eso les pasa a millones de padres, no solo cuando son bebés, sino principalmente cuando son padres y mamás, por supuesto, cuando son adultos, porque ellos ya han vivido tal vez esa experiencia. Cuando ves un hijo o una hija que está en una situación difícil, pero toma una decisión, a veces no puedes intervenir y lo haces. ¿Por qué? Porque la amas. ¿Por qué? Porque le quieres regalar la posibilidad de ser libre. Dios sabe todo, pero en esa sabiduría también te regala la posibilidad de decirle no, de rechazarlo. Y le dio la posibilidad a la Virgen María de decirle no, como le dio la posibilidad a Judas de poder llorar como Pedro. Pedro lloró cuando lo traicionó, Judas no.
Entonces yo creo que ahí la oración cobra total sentido. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, hágase, o sea, estamos pidiendo que se haga la voluntad. Entonces tú le estás diciendo, Señor, yo quiero ordenar mi libertad a tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seas feliz. ¿Cuál es la voluntad de todo Padre? Que seas feliz, que te realices, que uses los talentos que te ha regalado. Entonces ahí la oración, como tú dices, Isaac, es fundamental, porque estás dialogando con tu Padre para que tu Padre te ordene en lo que tú vas a hacer en tu vida futura. Bien, ¿no? Complementando a esto que mencionaba, ¿no? De la predestinación o de la libertad desde tal vez la fe, la oración, este tema, ¿no? Me acordaba un poco lo que decía Nietzsche, ¿no? Decía, bueno, él para Nietzsche veía a los creyentes como personas más encadenadas que realmente liberadas por Dios, ¿no? Entonces, desde la fe realmente somos libres y cómo, ¿no? Entonces, por ejemplo, poniendo un ejemplo, ¿no? La iglesia en sus preceptos dice que los domingos tienes que ir a la misa, ¿no? Y que por lo menos una vez al año tienes que comulgar y los viernes prescripto tienes que ayunar, ¿no? Entonces, ¿soy libre frente a esas normas, sí o no, no? Entonces, de algún modo, hay cosas que nos van normando, ¿no? Nos van normando para vivir nuestra libertad, digámoslo así, de una manera sana, si queremos decirlo, ¿no? O una libertad eh, que al ser humano le ayude, ¿no? Entonces, viendo un poco sobre este tema de la predestinación, ¿no? Estamos predestinados, predeterminados por las reglas, normas dentro de la iglesia o nos ayudan a determinarnos como personas humanas, ¿no? Creo que el tema de predestinación o de destino o de predeterminación o de autodeterminación, creo que eso va más allá de lo que el conocimiento del ser humano puede entenderlo, ¿no? Entonces, como seres humanos, de algún modo vamos buscando la manera también de determinarnos, ¿no? Y creo que partiendo de ese punto es que también nos vamos construyendo, ¿no? Porque también como personas, te doy un ejemplo, ¿no? Nosotros rezamos, ¿no? Señor, Señor, te pido de que no me caiga en la esquina, que no me caiga en la esquina, ¿no? Pero sin embargo, hoy me tropiezo con la misma piedra y nuevamente me caigo en la esquina, ¿no? Entonces, hay cosas que son el resultado de nuestras decisiones, ¿no? Y en nuestras decisiones somos libres, bastante libres, diría yo, en nuestras decisiones, y esas son las que nos van marcando y también nos van determinando, ¿no? Nos van determinando. Entonces, no existe en sí una predestinación del ser humano, ¿no? No lo existe, sino que el destino del ser humano también lo va forjando de acuerdo a sus decisiones, y así lo ha hecho la Virgen María, así lo han hecho muchos santos, ¿no? Que han decidido, han tomado una decisión. Entonces, eso les ha dado la vuelta a su vida y ahí podemos ver el buen sentido del término de la libertad, ¿no? Poder decidir y esa decisión me lleva a algo que me determina para siempre, como lo comentaba Mauricio, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que seamos felices, ¿no? Entonces, creo que ahí, como seres humanos, estamos en una constante tensión, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente me hace feliz y qué es lo que no me hace feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto de la presencia de un bien y también la presencia de un mal, ¿no? Como lo decía San Agustín, ¿no? Santo Tomás, ¿no? ¿Qué es el bien, ¿no? El bien es la ausencia del mal, ¿no? Entonces, la ausencia de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, pues esto es la felicidad, ¿no? Y esa es la voluntad del Señor, ¿no? ¿Cómo la buscamos? ¿Cómo la vivimos? Eso estamos en constante tensión en nuestra vida, ¿no? Y ahí está el buen uso de la libertad que tenemos para poderla ejercer como verdaderos hijos de Dios, ¿no? Entonces, darle un sentido a nuestra vida o darle un motivo a nuestras decisiones, esto también es un sentido de libertad,
pero siempre contando y partiendo de una decisión. Hay una canción muy, muy bella que se llama precisamente Es un decidir o un decidir, no me recuerdo bien la canción, pero dice, ¿no? La letra de la canción, todo en esta vida es un decidir, si me voy con Cristo o me quedo en casa, ¿no? Entonces, la libertad parte también desde una decisión que tenemos como personas, ¿no? Y ahí lo que mencionaba Mauricio anteriormente, haciendo referencia a lo del burrito, ¿no? Hay que tener criterios de decisión para poder vivir nuestra libertad, ¿no? Creo que me tocaron dos muy capos. Bueno, un padre es muy capo dentro del tema de la fe, pero Mauricio también, al ya tener años de experiencia dentro de la iglesia, creo que también nos puede ir expresa a través de sus palabras un contenido muy rico dentro de la propia fe. Pero en este punto, ahora quiero ir hacia su lado más, hacia la otra cara de la moneda de Mauricio, que es la parte del abogado. Porque dentro de la propia libertad, mientras buscaba y leía y revisaba, encontraba, bueno, no estoy muy seguro si y tú, Mauricio, nos lo vas a corregir, si es en los derechos humanos o en alguna de estas cartas que señala que lo voy a parafrasear porque la verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero dice: mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Algo similar plantea Jean-Paul Sartre, que lo aborda desde el tema de la libertad, que dice: mi libertad termina donde empieza la libertad de la otra persona. Me gustaría comenzar contigo en este caso y ya después el padre nos podrá abordar desde la propia fe. Pero ¿cómo interpretas esta misma frase? ¿Y estarías de acuerdo o estás en contra? Indudablemente que estoy súper de acuerdo, porque en realidad en el mundo, digamos, en el mundo, le vamos a llamar laico, si quieres. Eh, o sea, el punto fundamental es que la libertad es poder, ¿no es cierto? Hemos dicho que es un poder, en tanto no está subyugado a una voluntad foránea que te obliga, o que esa subyugación, ¿m?, sea una decisión voluntaria y libre tuya, o sea, que tú aceptas esa carga, esa obligación. Ahora, el tema fundamental de Jean-Paul Sartre y de todos y del derecho en general, se funda en el entendimiento de la comunidad. ¿Quién es el Estado? ¿Quién es el gobierno? Hay una doctrina muy bonita que dice: el gobierno es el bandolero. Y ese bandolero era el rey. ¿Qué hacía el rey? El rey era el que tenía el monopolio de la fuerza. Entonces entraba a una aldea y se mataba a todo el mundo. Y después de matar a todo el mundo les decía: y si tú quieres vivir aquí, porque yo tengo la espada, tú no tienes nada, me tienes que pagar tributo. Y la sociedad ha ido evolucionando hasta decirle a ese rey: te voy a poner, óigase bien, un límite. Esta palabra es fundamental. Es decir, la sociedad organizada le pone al rey, al bandolero que tiene el monopolio de la fuerza, que los podía matar, le ponen un detente, un límite. Le dicen: tú puedes abusarme hasta aquí, pero no te pases. Esa es la ley. Esa es la razón de que tenemos leyes, de que tenemos constitución, de que tenemos derechos civiles, de que tenemos derechos individuales, de que tenemos derechos humanos. Yo veo al derecho como el límite natural de quien tiene el monopolio de la fuerza durante un tiempo. Así nuestros gobernantes, ellos tienen el poder absoluto, tienen a las Fuerzas Armadas, a la policía, tienen el presupuesto, tienen todo, tienen el dinero. Nosotros, ¿qué tenemos? Estamos indefensos.
¿Qué es lo que nosotros tenemos frente a ese Estado que puede destruirnos hasta llegar a matarnos, como ha pasado en muchísimos países? La ley. Eso es lo que tenemos, que le pone un límite a la libertad omnívoda, es decir, que lo puede todo del Estado. Y le voy a molestar un poco al padre, porque el padre ha dicho algo que es fundamental. Él ha dicho, y me lo he anotado, buen uso de la libertad, vean eso. Es que ahí está todo. Y yo creo que cuando hablamos de buen uso de la libertad, ¿a qué me refiero? A que la libertad sin límites no es libertad, no es verdadera libertad. Pues de serlo, es decir, si no hay límites, se convierte en la condena de quien se ve afectado involuntariamente por la decisión del otro, por una decisión arbitraria del otro. Oye, yo soy libre, pero para mí libertad significa hacer lo que yo quiera. Bueno, a mí hoy día se me ha ocurrido que lo mejor es matar gente. Voy a matar, listo. Y el otro, bueno, verá. Ya estoy convirtiendo al otro, en el extremo, por supuesto, en una víctima. Recordemos, y esto también es importante, que el límite es en realidad un atributo de la libertad. ¿Por qué? Porque la naturaleza, es decir, el planeta, el lugar donde vivimos, nuestro ecosistema, es limitado. Nuestro cuerpo es limitado. El espíritu es limitado. Tiene reglas, responde a reglas que son límites. Así un pez no puede vivir fuera del agua. Ni un hombre puede vivir dentro de un medio líquido, cualquiera sea este, o vivir en el espacio, sino por medios que le permitan vivir, o por lo menos que le permitan vivir en un sistema que le permita replicar el sistema que tiene para poder sobrevivir. Sin oxígeno, el humano no puede vivir. Tendrá que llevarse un tanque de oxígeno. En otras palabras, el límite no es sinónimo de opresión, sino la extensión de la libertad. El problema de la anarquía es que para un Estado, para una sociedad anárquica perfecta, la utopía que hablaba Santo Tomás Moro, tú necesitarías gente que sea tan perfecta que pueda entender cuál es su límite. Aún en la anarquía hay límites. Por eso es que anarquía es sinónimo de confusión, porque todo el mundo hace lo que le da la gana. El buen uso, como bien ha dicho el padre, el buen uso de la libertad es precisamente el atributo fundamental de la libertad, y eso es el límite. Nuestra iglesia, ¿sí?, ha entendido esa extensión de libertad, que lo vamos a hablar en algún momento. Bien, ¿no? Como se dice, yo soy responsable de mis acciones, ¿no? O yo soy responsable de mis actos, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo he tomado mi decisión en mi libertad, ¿no? No estoy pudiendo terminar de ver mi serie Dark porque estoy aquí en tu entrevista, ¿no? Entonces, esto tiene una consecuencia, ¿no? Y como dice Humberto Maturana, ¿no? Yo soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que entiendan, ¿no? Entonces, creo que ahí va en ese sentido de la responsabilidad, pero en cuanto a la libertad, ¿no? Ser responsable de mi libertad cuando yo ejerzo, ¿no? Y bien tú decías, ¿no? ¿Qué opinábamos sobre esto de que termina mi libertad en donde empieza la libertad del otro, ¿no? Y creo que eso es una ley muy natural, ¿no? Existen bastantes leyes naturales, ¿no? El fuego, como arde acá en Bolivia, arde en Alemania, ¿no? Como el agua corre en otro lado, ¿no? Entonces, hay leyes muy naturales que el ser humano está condicionadas por ellas, ¿no? Y lo que ha hecho el ser humano ha sido tomar esas leyes naturales y hacerlas jurídicas, por decirlo así, ¿no? No sé si estoy bien, Mauricio.
¿no? Las ha hecho jurídicas, ¿no? Partiendo de los elementos y conocimientos de leyes naturales, ¿no? Entonces, este punto de partida de que mi libertad termina donde empieza la del otro, es verdad, ¿no? Esto es, como dice el Papa Francisco, esto es un sentido de empatía, ¿no? ¿Y qué es tener empatía? Es ponerme en el lugar del otro, ¿no? Entonces, tener empatía nos lleva a esto, ¿no? A vivir mi libertad, sí, con sus condiciones y cómo la voy adecuando, cómo la voy viviendo, también cómo la voy transformando, ¿no? Porque mi libertad también la puedo ir transformando desde este carácter importante que tenemos como seres humanos, que es la voluntad, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy transformando? ¿Cómo la voy adecuando? ¿Cómo la voy llevando? ¿Cómo la voy viviendo? ¿Cómo la voy manejando? Creo que esto de algún modo pues es esto, ¿no? Somos responsables de esto, de nuestra libertad, de lo que yo digo, pero cómo lo entienden los demás, cómo lo perciben los demás, esa ya no es una responsabilidad nuestra, como lo dice, ¿no? Humberto, ¿no? Entonces, esto nos tiene que llevar un poco a pensar y reflexionar también hasta dónde tengo que saber llegar, ¿no? Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde me lo permite el otro, ¿no? Ahora esto, ¿cómo yo lo entiendo? De que soy una burbuja donde solo en mi espacio soy libre y en el otro no, pues ahí está el sentido de empatía, ¿no? Saberme poner en los zapatos del otro, en el lugar del otro y saber respetar también la libertad del otro, ¿no? Pero bajo parámetros que sean bastante racionales, obviamente, ¿no? No entender la libertad como algo sin pie y sin cabeza, ¿no? Sino entender la libertad, como ya se había mencionado, como también una responsabilidad, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que como seres humanos tenemos que tener nuestros límites, el Estado nos pone unos límites, la iglesia nos pone unos límites, yo con mi vecino naturalmente tengo unos límites, en la calle cuando voy hay límites, ¿no? La acera, la avenida, etcétera, ¿no? Todo tiene un límite que es muy natural en el ser humano, ¿no? Entonces, agreder, atentar contra esos límites, pues ya es que estoy no manejando de manera adecuada mi libertad, ¿no? Me quedo con lo que decían la parte de los límites y la parte de ser empático, porque en la medida en que nos ponemos en el zapato del otro, entendemos su realidad y a partir de ese entendimiento podemos comportarnos adecuadamente a los límites que el otro nos plantea o que nosotros mismos tenemos, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Ante Así esto, es. y creo que es una pregunta que en algún momento igual muchos se han llegado a formular, es si existen estos límites, pero también existe esta apertura al respeto de la libertad del otro. ¿Cómo entenderían ustedes al tema de la libertad religiosa? En el sentido de que bueno, hace tiempo leí un libro de uno de nombre impronunciable, pero era Schwarzenegger, ya. era es una novela que hace una recapitulación de las diferentes religiones del mundo, las 5 principales, aunque budismo e hinduismo no son como tal religiones, sino espiritualidades, pero las engloba dentro de ello, ¿no? Pero bajo este concepto, cada una de estas religiones y espiritualidades planteaba su idea de por qué son lo que son. Entonces, desde una postura católica, ¿qué entienden por libertad religiosa como tal? ¿Y cuál sería su posición? Bueno, espero de apertura, pero ¿cuál sería su posición frente a las otras religiones como tal? E incluso me atrevería a llegar un poco más lejos con no sé si tocarlo o no, pero la aparición de las sectas religiosas que también desean imponer como religiones, pero realmente no lo son. Y es ahí, perdón que me extienda demasiado, ¿no? Pero es ahí donde también se presentan estas,
distorsiones de la lectura de la Biblia o de los escritos, como bien lo decías tú, Mauricio, hace rato ya bastante, cuando decías esa mala interpretación de la propia libertad. Adelante, los escucho. Yo creo que algo bien importante ahí es, como yo entiendo la libertad religiosa, ha salido en 2019 una ley de protección de libertad religiosa, la traje aquí, y básicamente es el derecho que tiene una persona. No olviden qué es el derecho. ¿Qué significa derecho? No el derecho como ciencia, ¿no? Soy abogado, sino el derecho, un derecho. Yo siempre lo entiendo al derecho como una facultad. Yo tengo la facultad de, ¿no? Derecho, facultad. O sea, yo tengo la facultad de salir a la calle. Es decir, tengo un derecho a salir a la calle. Cuando estoy en la cárcel, ese derecho me ha sido conculcado. Entonces, para mí la libertad religiosa es el derecho que una persona tiene de libremente, entiéndase con límites, expresar sus ideas respecto a Dios y su forma de comunicación y adoración a Dios. Ahora, eso es para mí la libertad religiosa, indudablemente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, por una parte, es esta libertad religiosa debe ser protegida por el Estado. ¿Y por qué debe ser protegida por el Estado? Porque el Estado tiene un límite, y ese límite es que el Estado no puede legislar, es decir, no puede emitir leyes, dictar leyes sobre la conciencia de una persona. No puede. No puede obligarle a una persona a pensar como quiere el Estado que esa persona piense. Y esto es lo interesante. En otros países donde no hay libertad religiosa, por ejemplo, Corea del Norte, la misma China, donde nuestra iglesia está sufriendo muchísimo. Corea del Norte, por supuesto que nuestra iglesia está sufriendo muchísimo. Los países del Oriente Lejano y del Oriente Próximo, Irak, Irán, Siria, etcétera, donde los católicos, los cristianos están siendo total y completamente reprimidos. Lo que la ley está haciendo, lo que el Estado está haciendo, es obligar a las personas por ley a pensar como quiere que ellas piensen. En otras palabras, es como si nuestro gobierno o cualquier gobierno emita un decreto que diga desde hoy día, para siempre, todos son felices. Oye, por decreto tengo que ser feliz. Por más que haya un decreto que diga eso, no soy feliz. Entonces, esa es la libertad religiosa, el poder, el dejar que el Estado no se inmiscuya en mi libertad de conciencia. Ahora, ¿dónde está el límite? El límite está en que, por ejemplo, nuestra iglesia no te dice, oye, la iglesia católica es lo mejor del mundo. La iglesia católica, tú llegas a la iglesia católica y te vas derechito al cielo. Si tú eres católico, Dios está contigo todos los días. Si eres católico, tienes asegurado el cielo. Si eres católico, has elegido la única, la verdadera, la absoluta religión, la única, verdadera y absoluta forma de llegar a... No. Nuestra religión católica es un camino. No es una religión del libro, no es una religión que tiene un libro como, por ejemplo, los musulmanes. Y ahora voy a entrar al tema final de las sectas. Sino es un camino, es la palabra. Y esa palabra, el logos, es Jesús. Pero nosotros no seguimos a Jesús. Sí, seguimos a Jesús, ojo, seguimos a Jesús. Pero seguimos a quienes nos hablaron de Jesús, que son los apóstoles. Y esos apóstoles tienen sucesores. Y yo estoy viendo a un sucesor de los apóstoles. Estamos hablando con uno de ellos, con el padre Luis Fernando Arteaga, que cuando sea obispo, ¿no? Va a estar plenamente
como un sucesor. Vean esa maravilla. O sea, yo estoy mirando 2000 años de historia en una persona. Esto es fantástico. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que la Iglesia Católica te dice, si tú quieres seguir este camino de comunidad, ven. Y estos son los límites. Ojo, sabemos que no eres perfecto. Ojo, en Schoenstatt tenemos una estampita bien linda, o sea, es una imagen de María preciosísima. Pero muy pocos saben que la imagen de la Virgen de Schoenstatt tenía un título, más que un título, le dieron un nombre. Y el nombre original es Refugio de Pecadores. Y por eso me encanta. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no es un museo de santos, sino es un refugio de pecadores. ¿Con qué termino? Con el tema de las sectas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la Iglesia Católica no es una secta? ¿Y por qué otras denominaciones cristianas se les llama sectas? Porque la Iglesia Católica, a diferencia de las sectas, ¿sí?, no da razón de su fe, y uso la palabra del Padre, es empática con la miseria del otro, misericordia, no es purista, no es, que me perdonen mis amigos de suerte, ya no hay muchos, no es farisaica, no es un cumplimiento puritano de la ley y te vas al cielo. Y además, el Papa es el gran caudillo, el que decide todo. No es así. La gente que dice eso no conoce la Iglesia Católica. Las sectas no siguen a un camino, a una persona. Siguen al libro, siguen al caudillo, siguen a la persona que les asegura por seguirla, ahí tenemos por ejemplo los davidianos de David Koresh, por seguirla les va a garantizar la salvación. La Iglesia Católica no dice, oye, sigue al Papa. No, la Iglesia Católica dice, sigue a Jesús. Y Jesús ha dejado a un cuerpo que te va a ayudar a llegar. Pero, mi querido sacerdote Luis Fernando y el Papa tienen tanta dignidad en esta iglesia como yo, que soy un simple laico. Pero es que no soy un simple laico. Yo ejerzo también un sacerdocio laical. Lo que tenemos que aprender es a unirnos más entre el clero, y eso es una autocrítica a nuestra iglesia, el clero y los laicos, porque somos iglesia. Y creo que gracias yo diría, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el propio Papa Francisco, estamos cada vez más unidos, cada vez más pueblo, y eso es lindo, ¿no? Entonces ahí yo creo que la secta tiene la característica del caudillo, y la verdadera iglesia no tiene la característica del caudillo, tiene la característica de seguir a la palabra, logos, a Jesús, a través de lo que Jesús nos ha dejado para que lo sigamos. Y esa es la iglesia, la que nos puede guiar. Bueno, haciendo un poco mención a esto, ¿no? De la libertad religiosa, ¿no? Creo que como Estado, como lo mencionaba Mauricio, se garantiza, ¿no? Esto de la libertad religiosa, igual como iglesia se tiene, ¿no?, este respeto a la libertad eh, religiosa y también de culto, porque esto es un tipo también de expresión de lo que vive la gente en su espiritualidad, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos entender seguramente por religión, ¿no? El término religión viene del término religare, ¿no? Es decir, estar ligado a comunicarse con, ¿no? En este caso, con una deidad. Nosotros creemos en el Dios de Jesucristo, ¿no? Entonces, existe esto de la libertad religiosa, ¿no? Ahora hay que un poco diferenciar lo que se entiende por libertad religiosa o también qué se entiende por proselitismo religioso, ¿no? Y creo que ahí se puede un poco definir lo que es iglesia y lo que es secta, ¿no? Entonces, como iglesia se respeta esto, lo que es la libertad religiosa, ¿no? Ahora hay religiones de revelación y hay religiones de natura, ¿no? Es decir, que están
en relación a la naturaleza, ¿no? Ahora, ¿cuáles son la diferencia también de la religión de revelación y la religión natural, ¿no? La religión de revelación tiene escritura, tiene un libro, ¿no? Lo que decía Mauricio, en este caso, como cristianos, como judíos, también los judíos, tienen esto lo que es la revelación, ¿no? Un escrito, un libro, ¿no? Y existen las religiones de naturaleza, ¿no? Como por ejemplo eh, los taoístas, los budistas, etcétera, ¿no? Que creen en esa armonía con la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces están esto, la religión de revelación y la religión natural, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos, pues pertenecemos a este grupo de revelación, tenemos un libro, un escrito llamado Biblia, pero que esta palabra de Dios no solo ha quedado en un escrito, como lo decía Mauricio, sino que se ha encarnado en la Virgen María, esta palabra, el logos, ¿no? Como dice este hermoso himno y composición del Evangelio de Juan, ¿no? La palabra estaba junto a Dios y era Dios, ¿no? Y esta palabra se hizo carne, terminando esta poesía, ¿no? Tan antigua del mundo cristiano, ¿no? Entonces, Jesús es el que se revela, ¿no? Se revela, se muestra, nos muestra que hay un Padre, nos muestra que está el Espíritu, se nos muestra Trinidad, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Nosotros, cómo nos relacionamos con Jesús, cuál es la intimidad que nosotros tenemos con Jesús y no crean en esto de que de cómo nosotros pensamos y concebimos a Jesús, también esto va en torno a nuestro tema de libertad, ¿no? ¿Cómo me siento yo libre con Jesús, ¿no? O yo me siento preso con la persona de Jesús, tal vez con el miedo de equivocarme y que me vayan a castigar, ¿no? Entonces, mi relación con el Señor, mi relación con Dios, mi relación con Jesús, también puede marcar la diferencia de cómo yo vivo mi libertad, ¿no? Entonces, creo que este punto de partida nos puede llevar a reflexionar, ¿no? ¿Cómo lo pienso a Jesús, ¿no? Como un amigo, como un hermano, lo pienso como mi Salvador, lo pienso como aquel que me pone un yugo de los 10 mandamientos y las bienaventuranzas y que no hagan esto, y un poco lo exagera, ¿no? O sea, cómo yo me relaciono con Jesús, ¿no? Y creo que esto puede determinar primero nuestro aspecto humano de cómo vivimos, cómo sentimos, cómo respiramos la novedad cristiana, ¿no? O para mí es un yugo, ¿no? Entonces, esto puede delimitar y puede hacernos también un poco vivir la realidad de nuestra fe cristiana, ¿no? Entonces, ¿cómo es nuestra relación con Jesús? Eso también nos limita o también nos hace libres, ¿no? ¿Cómo lo pensamos a Jesús, ¿no? Y creo que Él es la palabra, como lo dice el Papa Francisco, Jesús es el verbo encarnado y es la última palabra del Padre, ¿no? O sea, es lo definitivo del Padre, ¿no? Entonces, vivir lo que Jesús nos ha enseñado, creo que es una tarea bastante pendiente en nuestro mundo actual, ¿no? Sí, somos pecadores, nuestra naturaleza ha sido redimida por Cristo, pero ha quedado la herida del pecado original y entonces estamos ahí, ¿no? Un poco luchando con eso, lo que es el pecado y la gracia, la libertad y la esclavitud del pecado, entonces ahí vamos moviéndonos, ¿no? Jesús vino a liberarnos, pero el ser humano muchas veces no queremos ser libres, ¿no? Y eso ya es una decisión que nosotros tomamos, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene un vicio, ¿no? Tiene la libertad de poder decidir, pero está determinada por este vicio, ¿no? Es como que está encadenado un pie o una mano, ¿no? Tiene la libertad por un lado, pero está encadenado por otro lado, ¿no? Por el vicio, ¿no? Entonces, ¿somos realmente libres? Somos libres. El Señor nos ha hecho libres, ¿no? Pero hay también no todo depende de Dios, ¿no? No todo es que el Señor se va a encargar, el Señor se va a encargar, ¿no? Hay cosas en las que nosotros también tenemos una participación, ¿no? Y ahí está el tema de la participación del yo de Dios, ¿no? Somos creación a su imagen y semejanza, participamos de Dios, participamos de su soberanía, de su libertad, pero Él también se hace partícipe en nuestro ser, dándonos esa gracia de poder decidir, ¿no? Ahí está la participación del yo, del ser de Dios en el ser humano, ¿no? ¿Cómo decidimos las cosas en este mundo?
también nos van determinando, como lo decíamos, ¿no? Y ahí está lo que es el sentido de la libertad religiosa. Somos libres en la Iglesia Católica, somos libres. Vivimos nuestra fe de una manera libre, lo vivimos. Ahora, la Iglesia Católica obviamente no es, ¿cómo puedo decirlo? A ver, no es lo determinante, lo vamos a decir así, ¿no? Y el mismo Concilio Vaticano II lo deja bien claro en este sentido, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Va a decir, la iglesia es sacramento de salvación, ¿no? ¿Qué es un sacramento? Es un signo visible de Dios. Es un camino que Dios nos ha dado y nos ha mostrado, ¿no? Antes del Concilio Vaticano II se decía, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Vaticano II, ¿qué nos dice? Iglesia, sacramento de salvación, ¿no? El signo de Dios en medio de nosotros, mostrado como comunidades de la imagen de Dios Trinidad, ¿no? Entonces, este es un camino. Ahora, Karl Rahner, ¿qué nos dice este teólogo del siglo XXI, ¿no? Y que ha sido consultor en el Concilio Vaticano II, ¿no? Hay cristianos anónimos, ¿no? Los cristianos anónimos, ¿no? Que no necesariamente se declaran cristianos, pero que de algún modo viven los valores, tal vez no revelados del reino, como en algún momento lo decían, ¿no? Las semillas del verbo en cuanto a la fe no cristiana, semillas del verbo, o esto, cristianos anónimos, ¿no? Entonces, absolutizar algo me parece un poco icónico, un poco idealista, pero no natural ni tampoco aterrizado en el plano de nuestra convivencia humana, ¿no? Entonces, vivir este principio de iglesia como sacramento de salvación nos llega y nos da el punto de partida para poder entender la libertad religiosa, ¿no? Creo que todo lo que dijeron puedo resumirlo con una frase que aborda justamente el Papa Juan XXIII en la encíclica de Pacem in Terris, y que rescata de alguna manera Juan Pablo II en una jornada del Mundial de la Paz que hubo por ahí, que no me acuerdo dónde era, pero menciona que la libertad religiosa es justamente la condición para la pacífica convivencia entre todos los hombres. Entonces creo que con eso, y como dato curioso por ahí, porque justamente Mauricio tocaba por ahí el tema de que es imposible que exista una ley para ser feliz. Te aviso que sí hay una ley. Investigando, leyendo ahí curiosidades, en Milán, en Italia, hay una ley que exige que todas las personas deben sonreír o ser felices de alguna manera, excepto en en funerarias y hospitales. Pero después tienes que estar sonriendo, ser feliz prácticamente. Si no estás feliz, puedes llevar una multa de hasta 80 euros. Así que, como dato curioso de la humanidad por ahí, que sí se ha regulado la felicidad. Imagínate, ya me imagino cuando algún papá y mamá vayan al hospital o algún papá vaya a conocer a su hijo, tiene que estar serio. Porque si sonríe al ver a su hijo recién nacido, 80 euros. Muy bueno. Hay cada ley, Paradoja. pero para ir Paradoja, cerrando y Paradoja. tampoco extendernos demasiado, de manera muy breve, desde su posición, ¿cómo ser libres y ser católicos? O sí, creo que esa es la pregunta ideal, creo yo. Ustedes bien lo mencionaron, a veces hay esa postura de que el católico, lo que bien lo decías Mauricio, nos pone límites, nos pone cosas, pero ven el límite como algo negativo. Entonces, y mismo los propios católicos, algunos que no están tal vez muy cercanos a la propia, a la propia fe, tal vez, no sé, no sé, tal vez no generalizar a todos, pero hay una cierta confusión que se genera al respecto. De manera muy breve, ¿cómo dirían que es
cómo ser libres y al mismo tiempo ser católicos. Yo creo que lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. Para mí, ¿cómo ser libre? Ser libre, de nuevo, es que tú tengas el derecho a elegir el yugo que quieres llevar, la carga que quieres llevar. Entonces, a partir de eso, y a partir de entender la libertad como el poder de decidir sobre A o sobre B, yo creo que lo primero que tú tienes que decidir es si tú quieres ser católico o no. Una vez que tomas esa decisión, entonces ya has ganado, yo diría, el 70% de ser un buen católico, porque tú libremente has decidido seguir el camino y ese camino tiene un nombre y apellido y es Jesús. Y hoy eres privilegiado porque estás siguiendo con una comunidad gigante. Somos 1 billón, no somos poquitos. Así que me siento bien en ese sentido. Número uno. Número dos, miedo. Yo creo que para ser libre y católico tienes que ser una persona que sepa lidiar con el miedo. Tú no puedes estar o ser católico por miedo a irte al infierno. No puedes ser católico porque te da miedo que Dios te castigue. A mí me suena eso más a superstición. Eh, Como que, no, tengo algún problema, agarro sal y me la pongo aquí. O como Descartes, ¿no? Que decía, oye, por si acaso, mejor creemos en Dios, porque bueno, si hay Dios, te vas a ir al infierno, entonces mejor creo en Dios. No, yo creo que ser libre y ser católico significa elegir libremente el seguir a una persona llamada Jesús y a esa lindísima, ese cuerpo visible. Me ha encantado lo que el Padre ha dicho. A ese signo visible, a ese sacramento visible de salvación, que no es otra cosa que estar con Dios. En otras palabras, ir a la iglesia, que no es perfecta. Dios me libre que sea la iglesia perfecta. El día que la iglesia sea perfecta, ya me voy a preocupar. Ya me voy a preocupar de verdad porque voy a decir, no, yo ya estoy muerto y no me he dado cuenta que estoy muerto, ¿no? Entonces, Dios me libre, pero creo que esto es bien fundamental. Y segundo tema, y con esto termino, yo creo que ser libre y ser católico también implica el ser un luchador, ser un verdadero luchador, ser una persona que no es un puritano, ser una persona que es valiente, ser una persona que a pesar de los errores, a pesar de las caídas, a pesar de la corrupción, a pesar del escándalo, a pesar de todo, sigue a Jesús y sigue a su iglesia. Por eso tienes que ser un luchador, tienes que ser un valiente. ¿Y saben por qué? Porque lo que mucha gente no entiende de la iglesia católica, y ese yo creo que es un error histórico, es que la iglesia, desde el mismo día en que se ha creado, y antes, ya tenía corrupción, ya tenía escándalo, ya tenía problemas y no era perfecta. ¿Quieren saber quién es? Nuestro querido Judas. Oye, uno de los 12. Pero por Dios, estamos hablando de que Dios mismo está acá y viene Judas y lo vende. O sea, la verdad que yo no sé dónde más puede haber vender a tu jefe. Es decir, ya, no, ya por 30 monedas era nomás platita, pero oye, vender a tu jefe. Y después que Jesús les hace tantos milagros, les enseña tanto, el día en que todo el mundo, todos los apóstoles dicen, voy a estar contigo, Jesús, se hacen, pero se escapan completo, cobardes. Y Pedro, el primer papa, Dios santo, el primer papa,
Lo niega 3 veces. Es decir, como me decía un sacerdote amigo, me decía, oye, Pedro es un canalla, pero esto es lo lindo de la iglesia. Sí, escándalo de Pedro, escándalo de Judas, corrupción de Judas por plata, murmuración. ¿Qué no le han dicho a Jesús? A Jesús le han dicho que Jesús estaba aliado con el demonio. Es decir, lo han acusado, lo han acusado de blasfemia, es decir, de insultar a Dios. ¿De dónde más vapuleada esta iglesia? Así que por eso les digo, Dios me libre de la iglesia perfecta, porque ahí sé que ya estoy en el cielo y ni me he dado cuenta. ¿Qué es importante para mí? Si tú quieres ser un católico, tienes que ser un católico valiente. Y tienes que ser un católico consciente de que no eres más que un pecador, pero también consciente de que eres hijo de Dios, que eres hijo de Dios, que tienes la dignidad de hijo de Dios y que te puedes parar, limpiar el polvo y continuar. Y esa posibilidad es oro puro. La posibilidad de caer, de sentirte pecador, de equivocarte, como diríamos en Bolivia, de amarrarla, pero buscar el perdón, volver a pararte y seguir adelante. Eso yo creo que es ser libre y ser católico. Bien, complementando a esto, ¿no? Ahorita que hablabas de perfección, ¿no? Me acordé de que justamente hablando esto un poquito del sacramento de la iglesia como signo de, o como sacramento de salvación, bueno, ¿no? Antes se decía a ella misma, ¿no? De que iglesia era sociedad perfecta, ¿no? Entonces, creo de que a veces hay esa imagen de querer caer no tanto en algo perfecto, ¿no? Sino en un perfeccionismo exagerado, ¿no? Donde ni una hoja huele y por lo tanto la libertad queda fuera de ella misma, ¿no? Entonces yo creo que cuando pretendemos sacar la libertad, estamos pretendiendo sacar la libertad de espíritu, ¿no? Que nos habla el Señor, ¿no? Que el Espíritu Santo se mueve y sopla a donde quiere, ¿no? Entonces, no tengamos miedo a ser libres, ¿no? No tengamos miedo a vivir nuestra libertad de manera humana, diría yo, ¿no? De manera muy humana, porque creo que cuando empezamos a vivir y a comprender un poco esto de nuestra libertad desde un punto humano, creo que podemos entenderlo todo, ¿no? Como decía San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras, ¿no? Y creo que en esta frase eh, se resume lo que es la verdadera libertad en el ser humano, ¿no? Esa libertad en el amor, ¿no? Y no la libertad en cuanto a miedo o algo de esto, porque ya estaría prácticamente predeterminada por algo, ¿no? Lo que hablábamos de la predestinación, una cosa de estas, ¿no? Entonces, no tener miedo a amar, no tener miedo a ser verdaderamente libres, no tener miedo de ser católicos auténticos, no tener miedo de ser cristianos auténticos, ¿no? Y creo que eso es lo que hemos perdido muchas veces como persona, la autenticidad de ser seres humanos, de ser personas, ¿no? Y nos hemos dejado de llevar por un montón de dialécticas, nos hemos de llevar, digo, por un montón de organizaciones, de una superestructuración de todo, hasta en la misma iglesia, ¿no? Y una de las cuestionantes que me hago es, ¿para qué sacar tantos documentos si al final a veces la gente lo archiva y punto, ¿no? O sea, la iglesia, por medio del magisterio del Papa, lo hace, ¿no? Lo hace, ¿no? Pero yo digo, ¿para qué tanta estructuración, superestructuración y hojas por aquí, papeles por allá, aparte que se invierte tu tiempo, se invierte el dinero, etcétera, ¿no? ¿Para qué si al final la gente
vive su fe de la manera más sencilla, que muchas veces nos cuesta entender y comprender, que la gente vive su fe desde lo que es, desde la sencillez, desde la humanidad, desde lo que vive a diario, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esto, la libertad desde un punto de fe cristiano, ¿no? Y ahí está el tema de la sencillez, de cómo vive la gente su fe, ¿no? A veces yo me cuestiono bastante, ¿no? Digo yo, esta gente que viene a la misa y ni siquiera sabe responder de y con tu espíritu, ni cuando se dice amén, ni nada de esto, ¿no? Y digo yo, parece, aquí se ve el fracaso de nuestra catequesis a lo largo de estos años, digo yo, ¿no? Entonces creo que hoy lo que se necesita también como iglesia es una evangelización. ¿A quiénes? A los bautizados, ¿no? ¿Qué pasa con los que no están bautizados? Catequesis, pero evangelizar a quienes han sido bautizados en nuestra iglesia, ¿no? Entonces, vivir nuestra fe es lo que verdaderamente nos hace libres, y esa libertad solo nos las da el Señor, ¿no? Entonces, ¿no? Solo un comentario más, perdón, pues que yo creo que el padre ha tocado un tema fundamental, que es la evangelización de los propios católicos. Es decir, por demasiado tiempo, hemos supuesto que estamos evangelizados. Y ese ha sido el gran error, mea culpa, de toda la iglesia, al pensar que ya estábamos evangelizados, y lo que estábamos era ser beatos, beateríos, pero jamás evangelizados. O sea, ha habido un tiempo de evangelización, sí, pero después, yo digo, por ahí, por los 60, 70, ahí nos olvidamos de eso, y lo que el padre ha dicho, eso es ahora la realidad. Tenemos que evangelizar a los católicos. Tenemos que autoformarnos. Tenemos que estar al lado. O sea, y a mí me parece, es mala palabra hablar de teología con los sacerdotes. Hay que comenzar a hablar de teología con nuestros sacerdotes. Hay que comenzar a hablar de temas teológicos, de temas morales, temas éticos, temas de iglesia, temas de evangelización con los sacerdotes y laicos. Ya tenemos que detener el abuso de utilizar mentes brillantes como la que tenemos de los sacerdotes. Y no es solamente, hay buenos y hay malos sacerdotes, pero tenemos mentes brillantes que nos pueden enseñar muchísimo del misterio de Dios, y las tenemos ahí y les decimos, ven a bendecir mi casa. No, está bien que bendiga mi casa. Oye, pero quiero saber qué es eso de bendecir. ¿Qué es eso de la agüita? ¿Qué es? ¿Por qué me tengo que confesar a un hombre? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar en esta iglesia? ¿Qué es un sacramento? Esos temas que son fundamentales y que antes se discutían sin ningún problema ni aspaviento, ahora parece mala palabra. Tenemos que recuperar esa cultura, esa intelectualidad, esa profundidad de la fe. Ya no podemos, en este siglo, y como está la iglesia, ya no podemos decir, no, que el Padre sabe, con que Él me diga, yo ya estoy salvo. Estamos llevando millones de almas, si no al purgatorio, derechillo al infierno. O sea, tenemos que hacerlo. Ya es tiempo. Yo creo que el Padre ahí tiene todísima la razón. Tenemos que comenzar a hablar de los temas que los católicos tenemos que tomar ya conciencia de nuestra propia religión. En otras palabras, tenemos que dar razón de nuestra fe. Y la única forma es con una catequesis. Y no somos aquí, que yo soy el gran no pecador, el primero que le van a dar va a ser a mí. Así que le agradezco mucho al Padre, porque eso es para mí, eso es música en mis oídos, a un laico que ha sufrido bastante en el tema. Es así, ¿no? Esa es la realidad, que hemos sido una iglesia sacramental o sacramentalista, pero no evangelizadora, ¿no? Seguimos bautizando a miles, dando la confirmación a miles, la comunión a miles, pero no hay los miles evangelizados, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío, creo yo, para nuestra iglesia en el siglo XXI. Evangelizar
a los sacramentados, ¿no? Y ese es un Buenísimo, gran pa. desafío, ¿no? Entonces, bueno, a ejercer nuestra libertad religiosa, ¿no? Y bueno, yo en mi libertad, pues en un rato me iré a dormir, yo creo. Muy bien. De hecho, sí, justamente ya lo terminamos. Creo que particularmente podría cerrar con una idea que ustedes lo mencionaron en su momento. Es el tema del amor. Mientras más amemos, y en este caso me rijo bajo la regla del amor, le llamaremos, si estamos amando a Dios, si estamos amando al prójimo, si nos estamos amando a nosotros mismos, creo que sin ningún margen de error estamos siendo realmente libres. Entonces, a partir de eso, la libertad es nada más como lo dijeron. Los límites están ahí, pero no son restrictivos, sino nos encaminan de alguna manera. Y este encaminar solamente es, creo que tú muy bien lo dijiste en su momento, Mauricio, es como un papá. El papá que a veces, no sé, cuando te enseña a manejar el auto, te separa a tu lado de copiloto, no puede hacer nada, le gustaría agarrar el volante, no vayas por ahí que te vas a raspar el auto, pero está ahí a tu lado y sabes que si te chocas, bueno, ya bajas con la cabeza agachada y él ya después lo arreglará. Pero ahí está, creo que ese es muy buen ejemplo. Podríamos extendernos muchísimo más, pero el padre ya tiene sueño, todos tenemos sueño. No, Eh, yo decía nomás, pero vos también en tu libertad podés decidir de que podemos continuar con algo más, no es un problema. no, no, ya mañana tengo clases, mañana toca en teología igual materias pesadas. Donde Entonces requiere tu concentración, obviamente. hay que ir bien descansados para entenderlos. Entonces creo que con esto concluimos. La verdad es que fue un diálogo muy interesante. Ambos tienen, obviamente, el padre como padre, tuvo bastantes años de formación para conocer todos estos temas, pero también Mauricio, por la edad, ha tenido muchos más años para formarse Por también. la edad. Entonces, creo que con ambos hemos podido, por lo menos, abordar no solamente la parte genérica del tema, sino ciertos aspectos muy puntuales, y quienes nos escuchen creo que van a salir muy contentos. Así que nos Ojalá, despedimos ojalá. hasta una próxima y pues no se olviden de seguir escuchándonos, que hay muchos programas, muchas otras temáticas que vamos a ir abordando. Así que hasta una próxima. Adiós. Creer en tocar temas que son importantes, ¿no? Para la vida práctica de la persona, ¿no? Y como decía Joseph Ratzinger, si la revelación no responde a la vida del ser humano, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, que estos temas que hemos hablado les puedan ayudar en su vida práctica, en su vivir diario y bueno, nos estaremos encontrando en algún otro espacio, en algún otro momento. También gracias Mauricio, creo que hemos compartido muy bien este tema y bueno, que no sea la última vez que nos encontramos en algo así, yo creo que no, porque nada está predestinado, entonces yo creo que Dios, quién sabe, vamos por ahí, ¿no? Entonces, un saludo a cada uno de ustedes y muchas bendiciones. Padre y Isaac, muchísimas gracias de nuevo por invitarme y segundo, qué placer el conocerlo, Padre Luis Fernando, lindísimo y ejerciendo, voy a ejercer mi libertad para pedirle algo que es que nos dé una bendición, porque esto es lo lindo, lo tenemos a Jesús al lado
y está ahí Jesús. Entonces, que miren, sí, que es impresionante cómo este sacramento visible de salvación está en un hombre. Mira, tenemos mucha suerte, así que le voy a pedir, Padre, que nos bendiga y bueno, muchas gracias de nuevo al Proyecto Creer, muchísima suerte y hasta la próxima. Bien, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Noches. Buenas noches, gracias Padre, gracias Isaac, hasta luego. Adiós, Chao, chao. nos vemos, hermanos. Aquí finaliza el capítulo de hoy. No se pierdan de nuestros próximos episodios que saldrán todos los miércoles y sábados. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción. Y para ti que nos estás escuchando, es hora de creer.